Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Gracias, Padre Celestial, por este momento que vamos a predicar tu palabra. Señor, toma el control y abra nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, estamos en el libro de Marcos. Ya hemos aprendido varias prédicas hasta el versículo 28 y hoy acabamos el capítulo 1 con el favor de Dios. Y de manera de introducción, hermanos, vale la pena recordar que nuestro Padre Celestial, o sea Jesús, en este momento, hace poquito acababa de iniciar su ministerio, y su ministerio se basaba en lo siguiente: ya estoy aquí, arrepiéntete, cree en el Evangelio y sígueme. Y eso es el Evangelio que debemos predicar usted y yo. Arrepentirnos para creer en Jesucristo, y una vez creído en Jesucristo, seguimos sus pisadas. Y algo importante, hermanos, que no podemos olvidar, que nada ni nadie está arriba de nuestro Padre Celestial. Nada ni nadie puede estar arriba del Creador de todas las cosas. Y en este capítulo 1, hermanos, nuestro hermano Marcos, como todo persona escribiendo de forma muy tosca, muy contundente, muy claro, directo, aquí nos relata 5 circunstancias, por decirlo así, o situaciones donde se pasa el Señor sanando enfermos, sacando demonios, y todo en un tiempo sin descanso. Y se van a dar cuenta que prácticamente todos los eventos que vamos a leer ahorita están de forma concatenadas, están de forma seguiditas. Y la palabra del Señor, hermanos, en 2 Timoteo, y pueden buscarlo, capítulo 4, versículo del 1 al 5, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, y ahí tú puedes poner tu nombre, hermano querido, pero tú, Ricardo Fernández, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí estamos viendo a Jesús saliendo de la sinagoga, entrando en una casa, sacando enfermos, sacando endemoniados, parándose a orar y siguiendo predicando a tiempo y fuera de tiempo. Y a veces nosotros nos preocupamos diciendo: tenemos mucha actividad en la iglesia, tenemos los sábados con los muchachos y el domingo culto, y nos volvemos a reunir la siguiente semana. Y a veces nosotros pensamos que estamos haciendo, y gloria al Señor, sea poco lo que estás haciendo o mucho, hazlo para Él te lo va a recompensar. Pero vamos a ver aquí de punta a punta cómo el Señor, cuando inicia su ministerio, no para de predicar la palabra del Señor. Y si Él es el ejemplo número 1 para mí, para yo seguir sus pisadas, a usted y a mí nos toca compartir la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Pastor, pero si yo predico en el área de mi trabajo, me van a votar. ¿Quién te está diciendo que tienes que predicar en el área de trabajo? Pero tu testimonio predica de que eres hijo de Dios. Y en tu momento libre siempre saca a relucir que eres hijo de Dios. Y vas a ver que impactamos el mundo perdido. Entonces, hermanos, de manera de introducción, dado este versículo, entramos en materia y hemos titulado el mensaje: para esto he venido. Para esto he venido. Y arrancamos, hermanos, verso 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. Y aquí, hermanos, vamos a tratar de ir leyendo para no perder el hilo. Quiero que, hermanos, lean un momentito el verso 21, ¿ok? Dice: y entraron en Capernaum
y los días de reposos, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Ok? ¿Qué pasó? Él entró en la sinagoga y dentro de la sinagoga había una persona con demonios. Y esa persona, cuando llega el Señor, de una vez se atormenta. Y aprendimos, hermanos, que cuando el Señor le dijo, cállate, sal de él, ahí te das cuenta de que Él es la autoridad máxima y nadie está encima de Él. Y salió. Por eso que el verso 29 dice, al salir de la sinagoga, estos 5 ejemplos, ya dimos uno, así que vamos a dar 4. Él saliendo de la sinagoga, ¿qué pasa? Vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Estos hermanos fueron los que se pegaron a Jesús en el verso 16, que de ahí mismo atrás, del capítulo 1, donde el Señor le dice, van a ser pescadores de hombres. Así que ya apenas que se pegaron a Él, no se despejaron nunca, siempre estuvieron allí, seguir a Cristo. Y dice, al salir a la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Recuerden que eran hermanos, Simón y Andrés hermanos, Jacobo y Juan hermanos. Y la suegra de Simón, o sea que Simón era casado, estaba acostada con fiebre. El libro de Lucas te dice gran fiebre, te hace esa palabra, gran fiebre. Mateo te dice fiebre igual que Marcos. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. El libro de Lucas, ¿saben lo que dice? Se acercó y reprendió la fiebre. ¡Wow! Reprendió la fiebre. Y me encanta esa palabra de reprensión, porque a veces pensamos de que uno reprendemos al diablo y al enemigo. Pues tú también puedes reprender estas enfermedades que andan por allí, porque aquí Jesús reprendió la fiebre que tenía la suegra de Simón o Pedro. Y dice, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Y ella les servía. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿cuál es la meta que tenemos que tener nosotros, hermanos queridos? ¿Sentarnos en la iglesia y marcar tarjeta e irnos? ¿Ese sería la vida del creyente, hermanos? ¿O servir? Nos toca servir. Hay muchas cosas por hacer. Dones, talentos que el Señor nos ha regalado. Póngalos en el servicio al Señor. Usted no va a ver en ningún momento en la Biblia que tú aceptas a Cristo y te quedas sentadito en la iglesia. Tienes que servir, porque o eres un siervo útil o un siervo inútil. Y nosotros tenemos que ser útiles en el ministerio. La suegra de Pedro estaba totalmente postrada en cama. Inmediatamente el Señor, que la levanta de su enfermedad, dice que les servía. Y eso es algo, hermano, que tenemos que aprender usted y yo. Nosotros tenemos que servir a Cristo. Hermanos, tenemos que servir al Señor. Los tiempos son malos. Todo lo bueno se le dice malo. Y lo malo, hermano, es súper bueno. ¿Dónde estamos nosotros? Un poquitito de dolor de cabeza y ya te quedas en casa. El trafiquito ahí que tuvimos ahí ahorita varios en Capira. No, hombre, hay que dar la vuelta. Cómase su tranquecito, pero disfruten las cosas del Señor, hermanos. Hay países que tú no te puedes congregar. Aquí en Panamá puedes predicar la palabra de Dios donde te dé la gana. Y lo más que te pueden decir es, ya yo conozco de eso, más adelante. Y es donde estamos viviendo más tiempo de estar dormidos. Esta señora estaba muriéndose de fiebre, pero inmediatamente sirvió a su maestro. Y eso es algo que yo quiero rescatar. Busquen en sus Biblias, hermanos, Mateo 20, versículo 28. Mateo 20, versículo 28. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate
por muchos, hermanos. Si mi Padre Celestial no tiene necesidad de servir porque Él es el creador de todo, Él lo hizo, ¿cuánto más usted y yo? Así que, hermanos, cuando tengamos un dolor de cabecita por allí, mi papá también inventó una palabra. Yo como abogado se la voy a registrar. Delirius templis. Delirius templis. ¿Cómo así? Mira que yo estoy bien, pero cuando es sábado en la noche me empieza a doler la cabeza. Me empiezo a enfermar. Me siento débil. Tengo que descansar porque el lunes tengo fuerte la semana. Delirius templis. Misteriosamente el lunes está como si nada. Yo no puedo faltar porque me descuentan. Pero sí falto a la iglesia porque tengo dolor de cabeza. ¿Cómo cambiamos las perspectivas, verdad? Hermanos, cuando tú y yo servimos al Señor, lo demás lo hacemos de forma excelente. Porque no estamos sirviéndole a los hombres, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Regresamos, hermanos, al texto base y seguimos leyendo. Y dice así la palabra del Señor, versículo 32 al 34. Recuerden, hermanos, versículo 21, entró en la sinagoga. 29, salió de la sinagoga. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la noche, sin descanso, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Para ese entonces, hermanos, solamente habían dos enfermedades: estar enfermo por cualquier tipo de cosa o endemoniado. Ya. Ahorita, hermano, está el estrés, enfermedades, endemoniados. Se me cayó la internet. Esos son nuestros estrés de ahora. No tengo internet. Yo quiero jugar basquetbol y yo tengo esta pelota que no es Spalding. Señor Padre, ¿qué es esto? Para ese entonces eras enfermo o endemoniado. Punto. Y le llegó todo mundo al Señor de noche. ¿Y qué pasó, hermanos? Verso 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y hermanos queridos, cuando ustedes leen la Biblia y ven la palabra muchos, es que no se puede cuantificar. Es porque es bastante, ¿ok? Cuando se cuantifica, ustedes ven el número. Cuando no se puede cuantificar, ponen la palabra muchos. Así que muchos estaban enfermos, pero muchos sanó. Y echó fuera demonios, muchos demonios. Y no dejaban de hablar a los demonios porque le conocían. Verso 24, ¿recuerdan? Cuando él entró a la sinagoga, ¿qué dijo el demonio? Diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben que tú eres hijo de Dios. El diablo sabe que tú eres hijo de Dios. El diablo y los demonios saben que no te pueden posesionar, porque está el Espíritu Santo. El diablo sabe de que tú tienes la verdad y que ves. El diablo sabe de que tú tienes vida eterna. Pero el diablo te va a tirar a matar, para que dejes de congregarte, para que dejes de leer la Biblia, para que los afanes de este mundo se pasen sobre el poder de Dios y estés diciendo: yo desde que acepté a Cristo lo único que recibo es puño y puño y puño. Cuando yo estaba separado, ni resfriado me daba. Y ahora con Cristo todo, el enemigo acusándote. Y es cuando más te tienes que parar firme en el Señor y decirle: Señor, te amo a pesar de esta tormenta fuerte. Te amo a pesar de esta enfermedad que tengo. Te seguiré amando. ¿Y qué me enseña a mí esta pequeña porción? Cuando el Señor dice aquí, vamos a volverlo a leer, el verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hermanos, nunca vamos a resaltar al enemigo aquí. Jamás. El enemigo no se resalta el Señor. Yo contaba en escuela dominical ahorita, cuando tú quieres dar un testimonio de tu vida pasada,
A veces nos enfocamos tanto en la vida pasada. Yo fui drogadicto, mujeriego, que esto, robé, maté. Gracias a Dios todavía no he tenido a alguien que dice que maté. Pero me han dicho de todo. 15 minutos de testimonio malo. Y uno está así. Oye, pero está... Y la cara de buena gente que tiene. Y has hecho todo eso. Pero pues dice al final, pero yo decidí seguir a Cristo. Amén. 30 segundos, 15 segundos de decir que, hermano, resalta a Cristo. Y tú puedes decir, antes yo era ciego y buscaba llenarme y siempre seguía vacío, pero cuando Cristo vino a mi vida, ya empecé a ver, a disfrutar la palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia siento el consuelo. Resalta al Señor. Por eso que el Señor decía, cállate la boca. A los demonios no les dejaba ni hablar. Porque no podemos resaltar al enemigo, hermanos queridos. A veces se exalta tanto al enemigo que mejor no tengas ni televisión, porque por ahí se dice que la televisión es la caja del diablo. Es problema tuyo si quieres ser caja del diablo. La televisión como signo es diabólica, pero resaltamos al diablo en todo. En todo. Y es mejor obviarlo y decirle, cállate la boca. Cállate, porque tenemos la autoridad del Señor. Resalta al Señor. Y nada más, hermanos. Así que, hermanos, cuando estés en aflicción, no te enfoques en la aflicción. Enfócate en lo grande que es nuestro Señor. Y vas a ver lo chiquitito que se ve el problema. Y empiezas a descansar. Y a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice el libro de Filipenses capítulo 4. Sigamos leyendo, hermanos, verso 35 al 39, dice así la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana. ¿Qué tiempo ha tenido el descanso el Señor aquí? ¿Ah? ¿Ha tenido algún descanso? Cero descanso. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Nuevamente, muy. No se puede cuantificar. Cuidado que eran las 2:00 de la mañana. Porque a veces nosotros pensamos que nos levantamos a las 5. Porque está oscurito, hermano. Ya 5:30, ya hay medio. Cuando es muy oscuro, son 2:00 de la mañana, 3 de la mañana. Que tú sales y tú ves la oscuridad total. A esa hora el Señor se levantó. ¿Y qué hizo, hermanos? Salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Me encanta esto. En el periodo de pandemia, hermanos, y esto no es superstición ni nada por el estilo, ni tampoco, o sea, me pasó así. En el periodo de la pandemia, llegó un momento que uno estaba como desajustado en el reloj. ¿Se acuerdan? Que tú no sabías ni qué día era, ni qué hora. Una vez con mi esposa vi 7 películas seguidas, mas nunca volverá a eso, jamás. Yo le dije a mi esposa, tengo que aprovecharte. ¿Cuándo tú has visto tantas películas conmigo? 7 películas. Y entre películas hacíamos las palomitas y estábamos así. Y después me dice, tengo hambre, hazme hamburguesas. Yo, hamburguesas. Sí, es mi esposa. Y disfruté ese momento espectacular. Pero durante la pandemia llegó un momento, por varias semanas, hermano, yo no entendía por qué me tenía que levantar todos los días a las 3:57 de la mañana, siempre antes de las 4. Una locura. Yo me levanté, día siguiente, la misma hora. Y llegó un momento que dije, Señor, ¿será que me quieres decir algo? Y lo que hacía fue que por todas esas semanas me iba a la sala y me ponía a orar y a leer la Biblia. Y recuerdo que en varias ocasiones entré al cuarto de mis hijos y yo les tocaba su cabecita y decía, Señor, cuídamelos. Iba donde mi esposa, Señor, gracias por mi ayuda idónea.
Caminaba por mi casa y dije, Señor, gracias porque tengo un techo. Padre, gracias porque no tengo ningún ingreso, porque todo lo mío cerró, pero no me falta nada. Gracias, Padre. Y perdóname si he dudado de ti. Yo tengo que seguir amándote. Y Padre, bendita pandemia. Gracias, Señor, por esta pandemia. Yo pinté la casa, bañé a los perros, me bañé en la piscina, hice más asados que nunca, limpiamos la casa, botamos. Hermano, si tú me preguntas a mí, pastor, ¿tú regresarías para el tiempo de pandemia? Yo te digo, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Me encantó. Pero hermanos, eso te lo produce el Señor. El mundo no te produce eso. El mundo te va a tirar a matar y a matar y a matar. Así que hermanos, cuando te provoca pararte en la madrugada, ora al Señor y vas a ver lo hermoso que es. ¿Quiere decir que es menos hermoso en la tarde? No, para nada. Pero la madrugada, hermanos, hay un silencio, una concentración. Y hay hasta animalitos por ahí trabajando que tú no te das ni cuenta. Las arrieras y las hormigas. Hasta todo eso lo vi yo. Oye, y ustedes entran y se comen la comida de mi perico. Y yo me les quedaba viendo y yo decía, esto no pasaba mientras yo dormía. Qué lindo es pararse madrugada y orar al Señor. ¿Y por qué es importante orar, hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Y hermano, este versículo hay que tenerlo requete subrayado. Hay que tenerlo en el closet. Y dice así, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tú piensas que a veces no quieres venir. Me pasa a mí, le pasa a cualquiera. Tú piensas que cuando me toca leer la Biblia y hacer las prédicas, voy a hacer la prédica. Hay veces que yo digo, porque esta carne es débil, súper débil. Decía mi hermano Pedro, estando en las cosas del Señor caemos. ¿Tú te imaginas cuando estamos alejados? Caemos a cada ratito. Vela y ora, hermanos, para que no entremos en tentación. Es fácil juzgar del otro lado. ¿Cómo caíste en eso, oye? ¿Tú no pudiste? No, hombre, qué bruto. Y en otra caíste tú. Estamos todos expuestos, hermanos. Mientras tú y yo no velamos, vamos a caer en la tentación. Así que, hermanos queridos, párese en la madrugada cuando el Señor se lo diga. Y en ese momento ore y va a ver lo lindo que es. Y vamos a comprender este versículo que estamos leyendo. Regresamos al versículo bíblico. Y dice el verso 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Gloria al Señor, hermanos queridos. Usted y yo venimos ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo. En mi trabajo, en mi casa, en mi hogar, en todo momento. Para eso usted y yo hemos aceptado al Señor como Señor y Salvador. Para eso ha venido el Señor. Y para eso está usted y yo. Para predicar la palabra de Dios. Cero cansancio. Dame fuerzas.
Yo me acosté en la madrugada de hoy para venir acá. Yo lo conté ahorita en la escuela dominical. Estaba destruido, hermanos. Destruido. Y le dije, Señor Padre, dame fuerza para predicar mañana. Dame fuerzas para manejar. Y hablo con Pedro tempranito. Pedro. Y dice Pedro, se chocaron en Capira. Oye, qué palabras de aliento, Pedro. No te preocupes, sigue adelante. No perdamos la perspectiva. Venimos para predicar la palabra del Señor. Así que, hermano, hágalo. No marque tarjeta. Y no tenga el título de cristiano en el pecho. Yo soy cristiano. Sirva al Señor. Y dice, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Había bastantes endemoniados para ese tiempo, hermanos queridos. Pero, ¿se acuerdan cuando explicamos, hermanos, el espíritu inmundo que leímos del versículo 21 al 28? Se dieron cuenta que en el versículo 32 al 34, endemoniados, el versículo 35 al 39, endemoniados. Hermanos, el enemigo está acechando al mundo para tener posesión de ellos. Hermanos, el enemigo ya no te viene como se pintaba antes. El cacho, el fuego, las cuestiones diabólicas que te decían el 666. No te viene así, hermano. El diablo te viene en libros, te viene en Biblias, te viene en mensajes, te viene en canciones que supuestamente son del Señor y no está el Señor allí. Y empiezas a nutrirte de cosas y en vez de leer la Biblia, y el enemigo ¡pam!, entra en tu vida. Y estoy hablando de las personas que no tienen a Cristo como su Salvador. Porque el creyente no puede ser posesionado por el diablo. Y siempre lo diré. Bíblicamente es así. Pero a veces tenemos a Jesucristo como teoría. Sabemos que es el Hijo de Dios, pero no baja al corazón. Y entonces yo, en busca de la verdad y de aprender y saciarme, el enemigo entra y se posesiona de mí. Por eso que bíblicamente tenemos que decir, cállate y sal de él. Para que esa alma sea liberada y sea llena por el Espíritu Santo. Hermano, la vida de los endemoniados está de aquí a China. Es una realidad que no podemos dudar de eso. Y en algún momento vas a tener a alguien al frente. Pero el Espíritu Santo te hará tal valentía que ese día tú puedes dormir y no vas a estar con miedo. Pero vas a ver al enemigo cara a cara. Y cuando le dices sal, va a salir. Porque nadie y nada está arriba del Señor. Y usted y yo somos hijos del Señor. ¿Y qué pasa? El Señor, después de todo este trajín, verso 40, vino a él un leproso. Y hermanos, si tú no sabes qué es lepra, búscalo y busca ejemplos y le va a dar cosa a ver eso. Fuerte. Es una enfermedad en la piel y todo, y muy contagiosa, muy, muy contagiosa. Rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Sabes qué es lo que dice el libro de Lucas? Se hincó y puso su rostro en tierra, más humillado. Y él pudo haber dicho, yo sé que tú sanas enfermos, sé que sacas demonios, por favor quítame la lepra. ¿Lo pudo haber dicho así? Claro que sí. Pero el que dijo, si quieres, si quieres. Y hermanos, si eso es algo que tú y yo debemos aprender, cuando usted vaya a hacer algo, si es la voluntad de Dios. Si quieres, Señor. Y tú tienes que darle lugar a Él, hermano, porque ningún cabello de nosotros se cae porque nos dio la gana. El Señor tiene control de todo. Entonces me encanta que este Señor, lleno de lepra,
se hinca, pone su rostro en tierra y dice: si quieres, puedes limpiarme. Humillación total, humildad total. Y dice el verso 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Cuando tú y yo oramos, hermanos, y decimos: Señor, esto y aquello, pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿cómo le encanta eso al Señor? Porque le estás dando su lugar y se va a hacer su voluntad. Y hermanos, siempre la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y Él te va a decir: claro que quiero, hijo mío, porque te amo, te quiero y quiero lo mejor para ti. Pero recuerda que es conforme a mi voluntad, no la tuya. Así que cuando tú oras, arrodíllate al Señor, entrégate a Él, pero siempre es si es tu voluntad. Dale lugar a Él, porque Él es el que manda, no tú, no yo. Y se dieron cuenta que el Señor sí quería. Y dice así: y así que Él hubo hablado, o sea, Jesús, al instante, así como la fiebre de la suegra de Pedro, inmediatamente aquí, al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le cargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, atentos aquí, hermano, para no tener algo fuera de contexto, dice: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. ¿Por qué el Señor le está diciendo esto al leproso? Porque estábamos en el periodo bajo la ley. Él tenía que venir a cumplir la ley, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley, para que Él en su muerte y su misericordia y su sangre derramada, todos nosotros tuviéramos acceso a Él. Así que Él tuvo que cumplir la ley, y Él estaba cumpliendo la ley con esa persona, decirle: ve, entrégate al sacerdote y purifícate como la ley de Moisés. Eso donde lo dice, en Levítico, hermanos. Ahí lo tengo apuntado, Levíticos 14, versículo 1 al 32. No vamos a leer los 32 versículos, pero quiero que lo busquen, hermanos, brevemente. Levítico 14, 1 al 32. Los primeros 21 versículos, hermanos, de este capítulo 14, te habla paso a paso como un leproso, cuando era sano, tenía que purificarse ante el Señor. Leamos los primeros versículos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esto será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y así sigue. Y dice: al 7º día, al 8º día, que esto y aquello. Pues ¿saben qué es lo interesante de esto? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si alguien con lepra se sana, pero no tiene ni siquiera dinero para hacer esto? Mira cómo el Señor piensa más allá. Verso 21. Mas si fuere pobre, wow, es que el Señor siempre se pasa. Él piensa todos los detalles. Mas si fuese pobre y no tuviera para tanto, o sea, los primeros 21 versículos que no vamos a leer, pero les exhorto que lo lea. Entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrendar, y un log de aceite. Y sigues leyendo hasta el versículo 32, y dice el verso 32: esta es la ley para que el que hubiera tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Gloria al Señor que no estamos en el periodo de la ley. Ya no tuviéramos animales acá en Gorgona.
Estuviéramos en el mar cazando peces para poder sacrificar al Señor. De lo malo que somos. Pues tuvo que venir uno y gracias a Él yo puedo tener acceso al Padre Celestial y decirle perdóname y Él me perdona. Señor, sáname si es tu voluntad, y si está en su voluntad me sana. Porque Él es grande y maravilloso. Y regresamos, hermanos, al texto base para finalizar. Y dice el verso 45. Pero oído Él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Hermano, yo entiendo al leproso. Yo lo entiendo. Eso apareció también con los paralíticos que el Señor levantaba, que le decía, oye, no, cállate. Shh. Iban corriendo, o sea, parecían como rebeldes. Pero hermano, ponte en el ejemplo de él. Tú leproso, y el Señor le dice, quiero y sé sano. Oye, tú lo vas a gritar. Lo vas a gritar. Tú te imaginas tú postrado y el Señor dice, levántate. Pero no digas nada. Ese hombre va a ir saltando, gritando a todo el mundo. Entonces aquí, hermanos, entiendan el contexto. No pongan al hombre ahora de que rebelde, te vas para el infierno por eso. El fariseo hace eso. Usted y yo no somos fariseos. Pero oído él, comenzó a publicarlo a mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y terminamos el capítulo 1. ¿Y qué aplicación le podemos dar a esto? Un versículo bíblico que lo tienen en pantalla. Aplicación final de este mensaje. Dice Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gloria al Señor, que Él llevó todas esas cargas que yo no podía llevar. Y gracias a Él tengo libertad. Y dentro de este mensaje, hermanos, y esto va a salir también en la prédica que se sube en nuestras redes sociales. Hay un cántico que están viendo en pantalla. Los de la vieja guardia saben cuál es este cántico. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Y luego libertad, 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 libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay siempre libertad. Y hermanos, usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Amén, ¿verdad? Son libres. Tienen acceso a Él. Así que, hermanos, vamos a cantar este cántico juntos. Póngase de pie un momentito antes de orar. Vamos a sacar el tono. Sonido, por favor. Ok. Si no se la saben, vamos a hacerlo suavecitos. Dice así. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Cómo contestamos? Hay libertad, hay libertad. Una vez más. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. 4 veces. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Vamos a hacerlo entonces bien, pues va. 1, 2, 3. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el
Espíritu de Dios. Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Gloria al Señor, gloria al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, Padre Santo, de todo corazón te amamos. Gracias, Padre, porque tú estás en nosotros y permaneces en nosotros, Señor mío, por medio del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque yo he decidido seguir a Cristo. Te tengo como Rey, te tengo como Padre, te tengo como todo, Señor. Y siempre voy a tener libertad en cualquier circunstancia que me encuentre, Señor mío. Y cuando estoy pasando por ese fuego, Padre, yo sé que ese fuego me va a hacer madurar para estar preparado para lo más adelante, Señor. Mientras estemos en este periodo de tiempo que va a ser momentáneo, tenemos que enfocarnos en ti, porque tenemos vida eterna y viviremos para siempre contigo, Señor. Gloria al Señor, Padre, porque tú no mientes y soy hijo tuyo, Señor. Y te pido, Padre, que este ministerio del Señor, donde Él dijo, ya estoy aquí, arrepiéntanse, crean en mí y síganme, Señor, Padre, yo pueda compartir de eso a un mundo perdido, lleno de maldad, donde cada vez las cosas son peores. Pero aún así, en esa oscuridad, tu luz resplandece, Señor. Y tú y yo somos luces en medio de las tinieblas. Gracias, Padre mío, por este bello culto, y te entregamos el resto del tiempo. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria al Señor. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.